¿Qué tal? Mi nombre es Humberto Morán Paredes, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, en la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando octavo en el grupo 581. En ese trabajo se les hablará principalmente sobre un texto con nombre El arte del engaño en el arte de gobernar, libro escrito y traducido por nuestro docente. Para comenzar hay que conceptualizar lo que es el arte del engaño o el engaño. El engaño se define como un intento deliberado, exitoso o no, de ya llegar a ocultar, generar y o manipular de algún otro modo información factual y o emocional, ¿no? De algún tipo de persona, ya sean por medios verbales y o no verbales, con el fin de crear o mantener en otra persona, en otras personas, una creencia que el propio comunicador va a considerar falsas. Eh, en dicho texto resaltan dos ensayos. Principalmente el primero es de Castillón. Eh, Castillón consideraba el arte del engaño pues, como una herramienta que podría llegar a ser útil. Dicho autor consideraba esto eh, de manera necesaria para llegar a gobernar el pueblo de alguna manera ordenada y concreta, claramente. Castillón consideraba al pueblo como un grupo que debe ser guiado por parte de alguien, dividiendo su nación en tres partes, que sería los legisladores, siendo claramente las personas pues, que van a llegar a gobernar, los escritores, siendo las personas que van a abrir la mente de las personas, pues tanto de los ignorantes, tanto como de los interesados, así hacía énfasis dicho autor. Y por último, de la gente ciega, siendo estos pues las personas que los dos antes mencionados iban a tratar de guiar para abrirles dichos ideales aptos para que puedan llegar a estar en una sociedad más adecuada. Castillón tenía como idea principal que la felicidad por parte del engaño al pueblo es completamente válida, ya que Castillón, al imaginarse que si él seguía mintiendo, siendo esto un pensamiento muy relacionado a lo que Maquiavélico tenía, ¿no? Siendo este pensamiento que si tú sigues mintiendo al pueblo, generando intereses a dichas personas, estos van a seguir interesados en ti, van a estar siguiéndote y van a seguir prefiriéndote a ti en vez de a otras personas. Eh, Castellón consideraba que cualquier mentira que sea con fines de buscar una felicidad, ya sea moral o social o física, para el pueblo era completamente válida. Y él anulaba completamente el querer adquirir un beneficio propio, ya sea un beneficio para los que se encuentran dentro de tal sector, ya sea para lucrarse de ellos mismos. Él decía que para él era una falta de respeto el no cumplir su ideal y siempre iba con la finalidad de generar beneficios a las demás personas, ¿no? Con dichas mentiras. En el sentido antes dicho, es necesario comentarles algo que en el texto se encuentra citado, que dice, Castillón afirmó, si un error es creído como si se tratara de algo verdadero, pero no comporta funestas consecuencias ni usurpa en lugar de una verdad efectivamente útil, se trataría solamente de un mal imaginario. Si el error es indiferente o no comporta funestas consecuencias, facilitando la realización de sabios y benéficos planes, no es un mal, sino un bien. Lejos de llegar a ser algo prohibido, se convierte en algo lícito. La postura sobre lo que es el arte del engaño para Castillón, personalmente lo relaciono como algo que lo podría llegar a entender. Siempre es bueno generar intereses, llamar la atención, siempre y cuando llegues a cumplir dichas cosas. ¿Por qué? Porque si tú haces caso omiso a dichas promesas, se podrían considerar, yo lo voy a considerar así, llegarías a generar inseguridades y desconfianza por parte de tales personas, las cuales son tus espectadores, seguidores, y te van a dejar de seguir y te van a dejar a un lado, convirtiéndote en una persona mentirosa, no creyente y en tal punto te llegarían a ignorar. Lo apoyo, más siempre existe una posibilidad, como más bien les voy a comentar ahorita, sobre el siguiente autor. El segundo ensayo que se cita es de Cardocet.
Este no apoya lo que es el engaño o la falsedad. Él considera que esto no debería de llegar a existir, que no es un ideal y que no es necesaria para ningún aspecto del pueblo. A lo largo de todo el escrito de tal filósofo, defendió una tesis opuesta a la sostenida por Castillón, como bien les acabo de comentar, dado que éste consideraba que pues el hombre tiene un estricto deber de afirmar públicamente y en voz alta lo que éste va a considerar verdadero. De tal modo, en la filosofía pues de tal autor francés, la libertad de conciencia y la sinceridad son los dos pues pilares fundamentales sobre los que ésta va a dirigir a una sociedad civil y libre. Dicho autor estableció que nuestra civilización ha ido desarrollándose en base a lo que los derechos humanos, la ciencia y la justicia ha ido generando, el cual a estas pues les debemos de agradecer que nos hayan dado un progreso y un desarrollo más ético y más apegado a la moral positiva en el aspecto de la sociedad. Para Condorcet, el error es algo que nunca debe suceder, ni mucho menos considerarlo como bueno. He aquí la postura contraria en base a lo que Castillón señala. Él considera que si se le diera una información a solamente algún público, en algún público aparte de la sociedad, pues esta sociedad se dividiría, creando pues una clase, un grupo o clase oprimida y por otra parte la opresora, ¿no? Siempre generando como una injusticia. Es lo que él no quiere. Él quiere que todo se vaya dando igual para todos, diciendo lo que se va a hacer y motivándolos a lo que se tiene que seguir de pie y letra. A pesar de defender la postura negativa pues, del arte del engaño en el arte de gobierno, este filósofo francés describió 4 escenarios excepcionales en los que podrían no ser válidas pues, dichas argumentaciones. Estas excepciones son, pues sería primero, la transición de una moral falsa a una moral fundada en la razón. La segunda sería un derecho de resistencia que sería incuestionable. Por tercero tenemos las verdades particulares que obstaculizan a otras verdades más generales. Y cuarta, pues serían las verdades útiles a los pueblos y a los tiranos. Esto quería decir que pues, una sociedad en la que el acceso a la verdad es un derecho fundamental. Cabe destacar, y me faltó mencionar, que siempre Castillón decía que aunque fuera una mentira, esta iba completamente fundada y justificada. ¿Para qué? Para que no pueda llegar a tener unas consecuencias en las cuales el pueblo llegue a llegar a tener un desorden, a descontrolarse o generar muchos problemas los cuales ya no se pueden llegar a corregir. Al igual en dicha actividad nos señala que hablemos sobre el arte del engaño en el periodo de una emergencia sanitaria. Como bien sabemos, acabamos de terminar esa ola de contagios, ese problema que existió pues, mundial. Y mi opinión sobre el arte del engaño en la forma de gobernar en este aspecto de emergencia sanitaria, no tengo una respuesta sólida de si sí o no es bueno mentir, es bueno acudir a este arte del engaño, ya que siento que las maneras en las cuales estas se quisieron aplicar para mentirnos, darnos a entender cosas, no llegaron a tener el impacto que estas personas querían. Si me pongo a pensar y a decir qué fue lo que pasó, me imagino cuando tal sector decía una cosa, el otro otra, y llegaban a contradecirse pensando que estaba el gobierno mintiéndole al pueblo, pero no de una manera positiva, ya que esto llegaba a confundirnos, llegaba a hacer caso omiso a veces, llegaba a transmitirnos el ignorarlos, el decir, eso es mentira, ya que no está sólido su fundamento, su argumento, que es lo que Castillón en este caso siempre decía, ¿no? Era su ideal, que decía que siempre tiene que ser una verdad gradual para que esto no se vaya a descontrolar y siempre tener una organización. Es por ello que no tengo un fundamento, más bien un argumento sobre esto, porque como persona que estuvo ante ello, pues
Puedo decir que no entendí muchas cosas, no sabía cómo pasaban. En algún momento estaban en el punto de que decían que estábamos en tal semáforo y la próxima semana estábamos a otro y volvía. Todo esto sí, lo hacían para un beneficio del gobierno, como podemos llegar a analizar si nos ponemos a investigar o simplemente mirar la situación, si había un evento o algo así, ya serían diversas situaciones en las cuales estas se podrían dar a entender. Pero como tal, si yo quisiera plantear algo, sí acudiría al arte del engaño, siempre como bien comento con un argumento y fundamentado, pero también es verdad que siempre es bueno también dirigirse al público con una realidad, con una verdad. ¿Para qué? Para que no tengas una opción de errar, de fallar, en las cuales puedas llegar a conciencializar a un pueblo más apto, saber que lo que dice se va a hacer, saber lo que dice se está pasando, y como tal esa sería lo que yo haría. Por mi parte sería todo. Les hablé sobre los dos ensayos dichos del tal texto, y les di sobre lo que trataría en una emergencia sanitaria en dicho periodo. Y muchas gracias por su atención.